¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Juan Ramón Quintana, el exministro de Gobierno de Evo Morales, llama pinche empresario a Luis Fernando Camacho y dice que salvó sus negocios en 2019. El hombre fuerte del entorno de Evo Morales afirmó que todos los golpes de Estado en Bolivia tienen la factura del imperio norteamericano. Dijo claramente a quien se entregó el poder en 2019 en Bolivia, a Luis Fernando Camacho, un pinche empresario quebrado, ladrón, que la única manera de salvar sus empresas era tumbar al gobierno, manifestó Juan Ramón Quintana en un encuentro de sectores sociales en el Alto. Escuchemos las palabras de Juan Ramón Quintana y luego continuamos. ¿A quién le entregaron el poder en 2019 en Bolivia? A Camacho, un pinche empresario quebrado, ladrón, ¿no es cierto? Que la única manera de salvar sus empresas era tumbando un gobierno. Entonces, compañeros, empresarios, medios de comunicación hegemónicos, fiscales y parlamentarios. Esas son las características de los golpes de Estado. Bien. ¿A quién le entregaron el poder en 2019 en Bolivia? A Camacho, un pinche empresario quebrado, ladrón, ¿no es cierto? Que la única manera de salvar sus empresas era tumbando un gobierno. Bolivia, concentrémonos ahora en Bolivia. ¿Cuál es la historia de los golpes de Estado en Bolivia, compañeros? Todos los golpes de Estado en Bolivia, sin excepción, que me corten la cabeza, si ocurre lo contrario, sin excepción, desde el 4 de noviembre de 1964, tienen la factura del imperio norteamericano. No hay ningún golpe en Bolivia que se haya llevado a cabo sin la venia de Washington, del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, del Pentágono o del Comando. Esa es una pregunta que tiene que ayudarnos a profundizar más la situación que el país está viviendo. La primera pregunta es esa. La segunda, ¿cuáles son las razones por las que se pretende confundir a la gente, a la población? ¿Cuáles son las razones por las cuales se pretende decir que no hubo golpe, que hubo renuncia y consecuentemente que hubo una sucesión constitucional? ¿Por qué? ¿Por qué esta pretensión de tratar de esconder debajo de la alfombra, tratar de distraer a la población, tratar de secuestrar la verdad? ¿Por qué? Porque este relato que quiere doblarle la verdad a los compañeros que han sido heridos, a las compañeras que han sido perseguidas, ¿qué quieren? Que se reitere el silencio de los muertos, de los masacrados. Quieren hacer desaparecer a los 37 asesinados impunemente en estos lugares donde se produjo la masacre. Quieren hacer desaparecer de las imágenes de la televisión los tanques en movimiento, el ejército reprimiendo, la policía amotinándose. ¿Qué es lo que pretenden? Es que hay pretensión de subestimar la memoria, el dolor, la humillación del pueblo boliviano, compañeros. Hay esta pretensión de querer subestimar la resistencia de nuestro pueblo. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta nueva ofensiva política, ideológica, mediática contra las víctimas de siempre? ¿Por qué?
¿Por qué tanto desprecio a la memoria, a la dignidad de la gente, a la mujer de pollera, a nuestros símbolos más queridos, ancestrales, que guardan la memoria de la resistencia de 500 años? ¿Por qué? Estos son que hay que discutir todos los días, en todas las asambleas, en todas las reuniones, y fundamentalmente los jóvenes. Este testimonio debe servir para alimentar el debate de los jóvenes. Yo quiero, compañeros, aprovechar, si me permiten, aquí nuestros compañeros de Radio San Gabriel, yo quiero aprovechar para hacer un análisis acerca de lo que fueron los golpes de Estado y de lo que fue este golpe de Estado. Y quiero empezar señalando, compañeros, ustedes han visto que en América Latina se ha dado algún golpe de Estado a algún gobierno de la derecha, compañeros. Es decir, en América Latina los militares, los políticos, los abogados, los jueces han dado algún golpe de Estado a la derecha. Han dado un golpe de Estado a Bolsonaro, al Piñera, al Macri, a Lenín Moreno. ¿Hay alguna conspiración oscura contra estos gobiernos? No. Compañeros, los golpes de Estado en América Latina en los últimos 20 años se han dado contra gobiernos progresistas, contra gobiernos de izquierda, contra gobiernos populares, contra gobiernos que lo único que han querido hacer es cambiar el destino de la historia, el destino de sus pueblos, porque esos pueblos se han cansado de estar sometidos al imperio, a sus gobiernos títeres, a sus oligarquías nacionales. Esos pueblos que se cansaron de llevar sobre sus hombros el peso de la historia, se han cansado de estar humillados secularmente durante mucho tiempo. Esos pueblos que han colocado gobiernos de izquierda progresistas en América, todos esos gobiernos, sin excepción, han sido víctimas de golpes de Estado. Esta es la primera constatación, queridos compañeros. El imperio no golpea a la derecha. Discúlpeme, me siento medio incómodo aquí. Me voy a parar acá. ¿Ahí? Bien. El imperio no golpea a la derecha, queridos compañeros, porque sería una contradicción en sí misma. ¿Cómo va a golpear a Piñera? ¿Cuál sería la razón para golpear a Piñera? ¿Cuál sería la razón para golpear a Bolsonaro? Ninguna. Sí, pero golpea a gobiernos de izquierda. La primera constatación. Miren, el primer golpe de Estado del siglo XX se produjo contra el presidente Chávez. Abril del 2002. Primer golpe de Estado del siglo XXI. Segundo golpe de Estado del siglo XXI. El presidente Zelaya en Honduras. Tercer golpe. El presidente Correa en el Ecuador. Cuarto golpe, el presidente Lugo, Fernando Lugo en Paraguay. Quinto golpe, presidente Evo en 2008 en Bolivia. Sexto golpe, contra la presidenta Dilma Rousseff en el Paraguay. Séptimo golpe contra el presidente Evo, 2 golpes de Estado, 2019. Bien, estos son los nuevos golpes de Estado en la historia de América Latina. Golpes contra gobiernos progresistas. Bien,
Segunda característica, compañeros. Estos golpes de Estado son nuevos, es decir, nuevos en la manera de construir los golpes de Estado. A diferencia de los golpes de Estado de la década de los 60 y de la década de los 70. Aquí el compañero Hachaú ha debido ser víctima de los golpes de Estado de la década del 60 y la década del 70. Ustedes no habían nacido, ni siquiera eran embriones, no eran proyecto de nada todavía, la mayoría de ustedes, ¿no? No estaban ni siquiera pensados ustedes, nada, no habían nacido. Esos golpes de la década del 60 y del 70, compañeros, fueron golpes que se hicieron al amparo de la doctrina de seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto tiene que ser una charla también ilustrativa, ¿no? Eran golpes que provenían desde Washington contra gobiernos que lo único que querían eran tener autodeterminación. Entre los golpes de la década del 60 y de los 70, golpes bajo la dirección de Estados Unidos, de Washington, golpes en nombre de la lucha contra el comunismo, y por lo tanto eran golpes contra gobiernos progresistas también de la década del 60 y del 70, y que eran considerados gobiernos de signo pro-comunista. Eran los golpes. Por lo tanto, en el marco de la Guerra Fría, golpes desde Estados Unidos contra gobiernos progresistas. Pero además, la característica de estos golpes de la década de los 60 y 70 eran golpes planificados, dirigidos, ejecutados por los militares, por las Fuerzas Armadas. Pero además, después de los golpes, los gobiernos eran dirigidos por los militares. Ese es el periodo en el que se establecen las dictaduras militares. Las dictaduras militares tienen un origen ideológico y político, y todos estaban alineados a los Estados Unidos. El golpe de Estado contra Paz Estenssoro en 64, golpes de Estado contra el presidente popular Getúlio Vargas en el Brasil, golpes de Estado en República Dominicana, golpes de Estado en varios países de América Latina para instaurar dictaduras militares. Stroessner en Paraguay, Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Barrientos y Banzer en Bolivia. Los militares, no recuerdo bien, los de la Junta Militar del Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Entonces, esta es otra característica de los golpes de la década del 60 y de la década del 70. ¿Apoyados por quiénes? Por la Iglesia Católica, compañeros, por los empresarios, por los medios de comunicación, intelectuales conservadores de derecha, sostenidos financieramente por Estados Unidos, por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, apoyados por la OEA, porque la OEA no se pronunciaba contra las dictaduras de la década del 60 y 70, porque la OEA era, como decía alguien, el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. La OEA estaba al servicio del golpismo. Compañeros y compañeras, no se olviden eso. Esas dictaduras, ¿qué hicieron en América Latina? ¿Qué hicieron en nuestros pueblos? Primero, entregaron los gobiernos a las empresas transnacionales, entregaron
nuestros territorios, nuestros recursos naturales los entregaron a las grandes empresas transnacionales de Estados Unidos y de Europa. Segundo, las Fuerzas Armadas fueron domesticadas, colonizadas, intervenidas por esas dictaduras de la década del 60 y el 70. La policía igual. Instalaron proyectos sociales para amortiguar el golpe, la Alianza para el Progreso, la acción cívica militar, para impedir que la sociedad se rebelara. Pero ¿cuál fue la característica de estas dictaduras? La masacre, la persecución, el exilio, la desaparición. Compañeros, en Argentina masacraron a más de 30.000 argentinos. En Chile, creo, por el informe de derechos humanos señala que Pinochet se hizo desaparecer a más de 3.000 o 4.000 personas. Banzer en Bolivia, miles, cientos de desaparecidos. La masacre del Valle Alto. Lo mismo en Paraguay. Por lo tanto, la característica de esas dictaduras fue la represión, la masacre, la persecución. En la dictadura no había independencia de poderes, compañeros. Los jóvenes, no es que había el poder judicial que era independiente al poder ejecutivo. No había parlamentos, habían desaparecido los parlamentos. El único poder que concentraba la fuerza eran las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas se concentraba el parlamento de manera irregular, se concentraba el poder judicial, el poder electoral, se concentraba todo. Y varias de estas dictaduras, insisto, tenían la bendición de sectores ultraconservadores de la iglesia o de las iglesias. No sé si se está escuchando bien porque escucho ahí como un sonido medio extraño. No. Bueno, vamos a regar también al estudio, por favor. ¿Está bien? Perfecto. Debe ser mi oído, entonces está mal. Bueno, compañeros, esas son las características de los golpes de la década de los 60. Después después de las dictaduras, se transitó hacia la democracia, y en la democracia nos vendieron el gran proyecto de la democratización de nuestras sociedades y terminamos en manos de otra dictadura, de la dictadura neoliberal, que impuso el libre mercado, que impuso el saqueo de nuestros recursos naturales, que devastó las empresas públicas. Prácticamente nos sometimos al imperio del capital. Nuestros países pasaron a la condición de ser simplemente peones en el tablero financiero internacional. Abiertos nuestros libres mercados, nosotros prácticamente se derrumbó nuestra capacidad productiva, abrimos los mercados y todo lo de la exportación, las exportaciones ingresaban a Bolivia liberados de impuestos, destruyeron la industria nacional, nos quedamos sin empleo, se produjo un crecimiento de la miseria, de la pobreza, de la exclusión y nos vendían el sueño de la democracia. Bien, compañeros, los golpes del siglo XXI, del cual son víctimas nuestros compañeros, estos golpes del siglo XXI, piensen, ya no son golpes que vienen bajo el imperio de los cañones o de los fusiles. En algunos casos sí, en otros casos no. Los nuevos golpes de Estado, compañeros, hoy día tienen otra facturación, otra manera, otra metodología de llevarse adelante.
En general participan las Fuerzas Armadas, pero si nosotros vemos estos últimos 8 golpes de Estado en América Latina, ¿quiénes son los actores principales de los golpes? Poder parlamentario, parlamento, el impeachment, el juicio contra Dilma Rousseff y el golpe contra Dilma Rousseff se hizo en una alianza entre el poder legislativo del Brasil más los medios de comunicación. Fue un golpe parlamentario mediático. ¿Por qué razón se la golpeó a la presidenta Dilma? ¿Por qué se la sacó del gobierno? Dicen, por una razón administrativa. 30 o 40 años de los gobiernos que pasaron por el Brasil tomaron la misma decisión que tomó la presidenta Dilma Rousseff. Y sin embargo, la golpearon a la presidenta Dilma Rousseff. Por lo tanto, golpes que bien provienen, golpes parlamentarios mediáticos en el Brasil, golpe parlamentario mediático en el Paraguay contra Lugo, golpe petrolero, compañeros, contra Chávez en Venezuela. ¿O creen que el golpe en Venezuela fue para que llegara la democracia? ¿Qué mayor democracia que la de Chávez, que había prácticamente terminado con lo que se llamó el punto fijo, es decir, la alianza de los sectores oligárquicos conservadores? Golpe contra Chávez fue un golpe por el petróleo, compañeros, no, de eso no pierdan de vista. El golpe contra Zelaya se lo hizo porque Zelaya se sumó al proyecto del ALBA, es decir, aquellos países que estaban apostando por la integración regional, por la liberación económica, por la soberanía de su pueblo. Pero además, el golpe en Honduras se hizo porque Zelaya, según los norteamericanos, iba a nacionalizar el mayor aeropuerto que se había convertido en la base militar más importante de Estados Unidos en Honduras. Por lo tanto, Estados Unidos dijo, antes que nacionalice, antes que recupere Honduras, nuestra base militar, hay que sacarlo del gobierno. Y los militares le hicieron el golpe y lo exilaron a Zelaya en un avión norteamericano, cortesía del gobierno norteamericano. El golpe contra Correa, un golpe de los empresarios ecuatorianos liderados por policías en el Ecuador que no lograron derrumbar el gobierno de Correa por la reacción inmediata del pueblo ecuatoriano. El golpe cívico-prefectural del 2008 contra el presidente Evo, contra nuestro gobierno. 2008, compañeros, golpe cívico-prefectural. ¿Dónde empezó? En Santa Cruz, con los prefectos, con los comités cívicos, que la media luna, que después prosperó, después de que lo derrotamos el golpe del 2008, recuerden bien, pasaron a la fase del separatismo y también derrocamos el separatismo. Miren, la mayor parte de estos nuevos golpes han tenido como protagonistas a los parlamentos, a los poderes judiciales, a los medios de comunicación, iglesias de diversa naturaleza, el apoyo internacional, Grupo de Lima, OEA, Estados Unidos y Unión Europea. Estos son los nuevos golpes de Estado. Y fíjense, los militares en estos golpes de Estado aparecen no como aparecían en la década del 60 y el 70, ahora aparecen, pero no tanto como la década del 60 y el 70. ¿Por qué? ¿Por qué no aparecen los militares ahora tan visibles como hace 30 o 40 años? ¿Saben por qué, compañeros? Porque la población tiene conciencia de que las dictaduras militares
no tienen mucho tiempo de vida, de que las dictaduras militares tienen en realidad el tiempo muy limitado. Y los norteamericanos han estudiado eso. ¿Para qué sirven entonces las Fuerzas Armadas? Solamente para golpear y luego entregar el poder. ¿A quién? Al capital financiero transnacional, a la derecha oligárquica, a los empresarios. ¿A quién le entregó el poder en el Brasil, el parlamento brasilero? ¿A quién le entregó el poder? A Temer. Y luego el poder pasó a Bolsonaro. ¿Pero quién tiene el poder en el Brasil? El capital financiero transnacional, compañeros. Privatizaron. Durante el gobierno de Temer se privatizó Petrobras. Las grandes empresas brasileras se privatizaron a precio de gallina muerta en menos de un año. Embraer, la industria aeronáutica y aeroespacial más importante del Brasil, se vendió a precio de gallina muerta. ¿A quién le entregó Pinochet el poder, compañeros, después de que se fue? A los empresarios chilenos. ¿Quiénes fueron hoy los presidentes de Chile? Empresario Piñera, que se da el lujo de cuestionar, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo en Bolivia. ¿A quién le entregaron el poder después de que tumbaron a Chávez? A Carmona, el presidente de Fedecámaras, ¿sí? ¿A quién le entregaron el poder en 2019 en Bolivia? A Camacho, un pinche empresario quebrado, ladrón, ¿no es cierto?, que la única manera de salvar sus empresas era tumbando un gobierno. Entonces, compañeros, empresarios, medios de comunicación hegemónicos, fiscales y parlamentarios. Esas son las características de los golpes de Estado. Bien, ¿a quién le entregaron el poder en 2019 en Bolivia? A Camacho, un pinche empresario quebrado, ladrón, ¿no es cierto?, que la única manera de salvar sus empresas era tumbando un gobierno. Entonces, compañeros, empresarios, medios de comunicación hegemónicos, fiscales y parlamentarios. Esas son las características de los golpes de Estado. Bien, ¿a quién le entregaron el poder en 2019 en Bolivia? A Camacho, un pinche empresario quebrado, ladrón, ¿no es cierto?, que la única manera de salvar sus empresas era tumbando un gobierno. Entonces, compañeros, empresarios, medios de comunicación hegemónicos, fiscales y parlamentarios. Esas son las características de los golpes de Estado. Bien, Bolivia. Concentrémonos ahora en Bolivia. ¿Cuál es la historia de los golpes de Estado en Bolivia, compañeros? Todos los golpes de Estado en Bolivia, sin excepción, que me corten la cabeza si ocurre lo contrario, sin excepción, desde el 4 de noviembre de 1964 tienen la factura del Imperio norteamericano. No hay ningún golpe en Bolivia que se haya llevado a cabo sin la venia de Washington, del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, del Pentágono o del Comando Sur. Hemos sido víctimas de la codicia económica, de la injerencia política, de la intervención militar norteamericana desde hace 70 años, compañeros y compañeras. No se confundan, seguimos siendo víctimas de esa aspiración norteamericana de convertir a nuestros países en colonias, que está además amparado en la doctrina norteamericana que se llama la doctrina Monroe.
que fue establecida en 1823 y que dice esa doctrina que América debe ser de los americanos. Esa es la doctrina que guía la intervención de los Estados Unidos en América Latina y particularmente en Bolivia. Primera consideración: no existe un golpe de Estado, insisto, en Bolivia sin la venia, el apoyo, el financiamiento, la cooperación del gobierno de los Estados Unidos. Los golpes de Estado en Bolivia en el último medio siglo son producto de la decisión del imperio norteamericano. Segunda característica de los golpes de Estado en Bolivia, mis queridos compañeros: no hay golpe en Bolivia sin masacre. No existe golpe sin masacre. Y les voy a recordar, hermanos y hermanas, el golpe de Estado del el primer golpe de Estado de la segunda mitad del siglo XX, el 4 de noviembre de 1964, cuando Barrientos le da el golpe de Estado al presidente constitucional Paz Estenssoro, siendo su vicepresidente, termina en un baño de sangre que se ratifica estando Barrientos como presidente en 1965. Masacres en Biloco, Caracoles, Uncía, Yayagua. 1967, con Barrientos, la masacre de San Juan en las minas de Yayagua, Catavi, siglo XX. Bien, insisto, compañeros, no hay golpe de Estado militar en Bolivia sin masacre sangrienta. El otro golpe, 21 de agosto de 1971, golpe de Banzer contra J.J. Torres, un gobierno progresista. Masacre sangrienta. Banzer desde Santa Cruz opera con paramilitares, con parte del ejército, masacrando a nuestros compañeros en La Icacota, en Villa Victoria. Ahí están los compañeros acá, que han sido testigos de esas masacres. No contentos, persecución, cárcel, masacre en el Valle Alto de Cochabamba, Tolata, Epizana. Masacres mineras durante la dictadura de Banzer. Tercer golpe de Estado, 17 de julio de 1980, García Mesa. Compañeros, antes de García Mesa, 2 de noviembre de 1979, golpe de Estado de Alberto Natuch Puch. Más de 400 bolivianos masacrados en San Francisco, en las calles de La Paz con Natuch Puch. Golpe de Estado, julio de 1980 con García Mesa y Arce Gómez. Masacre contra los mineros, masacre en la Hassington, en medio de los negocios del narcotráfico de la dictadura militar, porque era un gobierno narcotraficante, era la narcodictadura. Compañeros, esa es la historia: golpe militar, masacre. Gobiernos neoliberales, masacre, compañeros. Capacirca, en el gobierno de Sánchez de Lozada, neoliberales. Las masacres en Villatunari durante el gobierno de Banzer, cuando lo convirtieron en gobierno demócrata. Compañeros, las masacres en el altiplano en la guerra del gas, del agua, las masacres en Cochabamba durante la guerra del agua, año 2000. El neoliberalismo también engendró masacres. Este golpe
la masacre del 2003, compañeros, contra este pueblo valiente, contra este pueblo rebelde del Alto, 67 muertos, 600 heridos durante la dictadura neoliberal de Sánchez de Lozada, que tuvo que escaparse a Estados Unidos. Y esta masacre desencata, Sacaba, Guayani, Cotacota, Ovejuyo, sigue la trayectoria de los golpes y las masacres que provienen de las entrañas de la derecha, apoyadas por las entrañas del imperio, con los mismos personajes políticos de la derecha: Banzer, Goni, Tuto Quiroga, Doria Medina, los mismos personajes que están presentes en las masacres que, compañeros, que han derramado tanto luto, tanto dolor, tanta sangre y tanta miseria. Son los mismos personajes que impulsaron la privatización del país: Paz Estenssoro, Paz Zamora, el Goni, Tuto Quiroga. Son los mismos que deshuesaron, que desmantelaron al país, los que entregaron nuestros recursos naturales. Por lo tanto, fíjense, los golpes se llevaron adelante para imponer un proyecto de vaciamiento nacional, de saqueo nacional, de desmantelamiento de lo nacional popular, compañeros. Y por eso hay que entender el golpe del 2019 como un golpe de destrucción de un proyecto popular que estaba empezando a levantar vuelo. Ahora nos vamos a preguntar por qué el golpe de Estado en Bolivia. ¿Cuáles son las razones por las que se dio este golpe de Estado el 10 de noviembre del 2019? Yo ahí voy a tratar de ser lo más claro posible. Compañeros, el golpe del 10 de noviembre en realidad es el corolario de un proceso golpista que empezó el 18 de diciembre del año 2005, cuando el pueblo boliviano le ganó a la derecha en las urnas con el 54%. Ese día empezó la construcción de un golpe contra este proyecto. Y no, hay algunos compañeros que dicen: no, son los errores del Evo, ese gabinete que no lo ayudaba, son los dirigentes que no estaban con sus bases. Son los grandes errores que se han cometido. Es posible, queridos compañeros, no hay que tampoco esquivar esa crítica. Hemos cometido errores en 14 años, por supuesto, y los asumimos políticamente, históricamente. Nos responsabilizamos de esos errores, porque no podemos ser tan irresponsables para decir que no se cometieron errores. Por supuesto que se cometieron errores. Pero bien, ¿cuál fue la razón? Y eso es lo que tenemos que empezar a discutir para cancelar este debate absurdo, inútil, estéril, de que si hubo golpe o no hubo golpe. En Bolivia lo que se produjo fue la construcción de un golpe de Estado desde el año 2005 hasta el año 2019. Y este proceso no va a parar, queridos compañeros, ténganlo en su cabeza, no va a parar. Voy a explicar las razones. Digo que fue la construcción del golpe. Queridos compañeros, cuando Evo se reunió en enero, antes de ser presidente, se reunió con el embajador David Greenlee. Cuando se produjo esa reunión, ¿saben lo que le dijo el embajador norteamericano al presidente Evo? Le dijo: mire,
lo felicitamos. Usted ha sido elegido democráticamente, pero tenga en cuenta que usted no va a poder gobernar si no se alinea al gobierno de los Estados Unidos. ¿Y sabe qué le dijo? No va a ser viable porque nosotros decidimos lo que va a ocurrir con su política económica. Su gobierno no va a ser viable sin nosotros. Y si usted no gobierna con nosotros, le va a ir mal a Bolivia, le va a ir mal a América Latina y le va a ir mal a los Estados Unidos. Como Evo encarnaba la victoria abrumadora del 54%, le dijo: ¿sabe qué, embajador? A mí no me eligió Estados Unidos. Usted no me eligió para gobernar. A mí me eligió el pueblo boliviano y voy a gobernar sobre lo que decida el pueblo boliviano. Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. Nacionalización de los recursos naturales, compañeros, y un nuevo modelo de Estado que se aleje de ese modelo neoliberal que solo nos trajo pobreza. Evo no se alineó. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Nos mandó un embajador separatista, Philip Goldberg, que dirigió el golpe de Estado entre el año 2006 y el 2008. Nos quiso tumbar la Asamblea Constituyente. Recuerden ustedes cuánto sufrió este pueblo para tener una Asamblea Constituyente, para tener una nueva Constitución Política del Estado. Alineó a las fuerzas de la derecha Goldberg, conspiró con la media luna, financió a la media luna. Compañeros, intentaron matarlo al compañero Evo Morales. Lean los cables de Wikileaks acerca de lo que dice el embajador norteamericano. ¿Sabe lo que dice? En los momentos más críticos del golpe, pongan en ejecución el plan de emergencia, porque aquí se pueden producir dos escenarios: uno, un golpe de Estado, y por otro lado, la muerte de Evo Morales. Eso lo dice, yo se los demuestro, están en los cables de Wikileaks. Y para que no me digan que soy mentiroso, creo que he traído, vamos a ver, la injerencia norteamericana. Aquí está, clarito, churita, compañeros, aquí está. Miren, ¿qué dice? El Departamento de Estado de Estados Unidos se planteó seriamente la posibilidad tanto de un golpe de Estado como del asesinato del presidente Evo Morales. Un cable revela los planes de la Embajada de Estados Unidos en La Paz para preparar estos acontecimientos. Lo que dice el cable: el Comité de Acciones de Emergencia, con el equipo de evaluación situacional del Comando Sur, dice, prevé un plan de respuesta inmediata en caso de emergencia inesperada, por ejemplo, un intento de golpe de Estado o la muerte del presidente Evo Morales. Esto lo redactó el embajador de Estados Unidos, compañeros, no lo redactó ningún funcionario nuestro. Ya estaba premeditada la desaparición física del presidente Evo. Ya estaba en marcha el golpe de Estado y tuvimos que frenar el golpe de Estado en septiembre del 2008 con la expulsión del embajador de Estados Unidos. Tuvimos que expulsar al embajador para frenar el golpe. Fracasó el golpe, compañeros, porque el presidente Evo tomó la decisión valiente de expulsar al operador número 1 del golpe de Estado. Y cuando se fue Goldberg, se cayó el golpe, y se cayeron los comités cívicos, y se cayeron los prefectos. Y empezamos a gobernar con toda la fuerza que nos había otorgado el referéndum revocatorio que le dio el apoyo al presidente Evo del 67% de apoyo del año 2008.
Ese golpe de Estado que fracasó, compañeros, tuvo que obligar a los norteamericanos a que modifiquen la estrategia. No podemos dar golpe de Estado a este pueblo de rebeldes, entonces hay que cambiar la estrategia. Hay que hacer un proyecto de separatismo en Bolivia. Y fueron y se contrataron paramilitares, sicarios de los países de la Europa del Este, y vinieron a querer dividir aquí el país. Y los derrotamos, los detuvimos, los encarcelamos a esos terroristas. ¿Cuál fue el próximo golpe? Referéndum del 2016, cuando pretendíamos modificar la constitución política del Estado. ¿Se acuerdan el golpe mediático del caso Gabriela Zapata, que nos hizo perder con menos del 1%, compañeros? A 15 días de las elecciones, del referéndum, metieron el golpe mediático del famoso hijo de Evo Morales con Gabriela Zapata. Y desde el año 2016, la estrategia norteamericana cambió, mis compañeros. Ya no apostaron al golpe directo, sino a la subversión política. Y recuerden ustedes todo el proceso de desestabilización desde el 2016 al 2019. Les recuerdo, rebelión de insubordinación de la policía, compañeros. ¿Recuerdan las movilizaciones de las Fuerzas Armadas pidiendo la descolonización? ¿Recuerdan la movilización de los discapacitados? ¿Recuerden el conflicto con los cooperativistas mineros que terminó con la vida de un viceministro en el altiplano? Todos esos movimientos eran financiados por la embajada americana para desestabilizar, hasta que llegó las elecciones del 2019. Y las elecciones del 2019, para estas elecciones, compañeros, ya los norteamericanos decidieron que esas elecciones iban a ser torpedeadas, que esas elecciones iban a ser interferidas. Y existen los documentos, compañeros, existen los documentos. Entonces, ese golpe de Estado del 10 de noviembre no se produjo porque el Camacho, porque Calimán, porque Mesa habían decidido solamente hacer el golpe. No, ellos se convirtieron en los peones subalternos de la estrategia norteamericana para el golpe del 2019, porque trabajaron durante todo el 2019 para desacreditar las elecciones. Bien, aquí están los documentos, compañeros. Miren, el 17 de enero, ahora bien, antes de ver los documentos, el golpe del 2019 fue sostenido por una triangulación entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea en el nivel internacional, apoyados por los medios de comunicación hegemónicos internacionales. En el segundo nivel está, por supuesto, los países gobernados por presidentes de la derecha en América Latina. Y en tercer lugar de la jerarquía golpista estaba toda la derecha, esta derecha, insisto, golpista, antidemocrática, antinacional. Mesa, Camacho, Doria Medina, Costa, Revilla, Albarracín, etcétera, etcétera, era el tercer nivel en la estructura golpista. ¿Sí? Aquí hubo, compañeros, un trabajo muy bien planificado desde el Departamento de Estado, que permanentemente se pronunciaba contra las elecciones del 2019. Voy terminando, queridos compañeros, pero para dejar claramente establecido. La OEA, ¿cuál era el papel
papel de la OEA? El papel de la OEA era echar basura al proceso electoral. La Unión Europea, ¿cuál era el papel de la Unión Europea? Echar basura al proceso electoral. ¿Cuál era el papel de los Estados Unidos? Financiar a los medios de comunicación, analistas, a las ONGs, pinchar a la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para que se enturbie el proceso electoral. Y vinieron con el relato del fraude. El único fraude que existió fue el fraude que se montó en los laboratorios políticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. De ahí salieron las decisiones para que la OEA con Almagro actuaran de la manera más irresponsable. Almagro es el responsable de las muertes y las masacres, junto con el gobierno de los Estados Unidos, con la complicidad de la Unión Europea. ¿Quiénes apoyaron todo eso? Bolsonaro del Brasil, que los recibía constantemente a Camacho en el Estado brasileño. Macri, acá haciendo operaciones políticas. Sebastián Piñera, obviamente con sus agencias chilenas de inteligencia acá en Bolivia, conspirando contra el gobierno. Y toda esta derecha articulada, financiada por esta especie de triangulación, esta OEA o la OEA. Esa es la historia del golpe, queridos compañeros. Así se decide. Los pititas simplemente fueron un rebaño obediente, dócil, ¿no es cierto?, de esta trama conspirativa que ya estaba ocurriendo hace 14 años. Y dicen que fueron los que durante 21 días, ¿no es cierto?, lograron derrocar a un gobierno. Fueron parte. Obviamente ellos no conocían la trama golpista, se movilizaron porque estaban financiados por Albarracín, por la universidad. Ahí se fabricaban las bombas Molotov, ahí cortaban los fusiles para hacer sus escudos, ahí lograron, la policía les entregó los gases para atacar a nuestra gente. ¿Quién amotinó a la policía? Si no fueron los gringos a través de sus testaferros. ¿Quién indujo a que Calimán le pidiera al presidente Evo Morales que renunciara, compañeros? ¿Y qué? Y la historia de los pititas en las calles, ahí con una pita colocando en la calle, van a derrotar un gobierno, queridos compañeros. No seamos ingenuos. Este fue un golpe de esa naturaleza, de esas características. Pero un golpe, ojo, no se lo ve solamente en su origen, porque hayan intervenido las Fuerzas Armadas o se haya amotinado la policía. No, el golpe también hay que estudiarlo en sus consecuencias, compañeros. Dicho de otra manera, por lo que genera ese golpe. ¿Y qué es lo que generó ese golpe? ¿Qué es lo que ha generado el golpe? Destrucción del aparato productivo, intervención de gobiernos extranjeros en Bolivia. Ese golpe fue producto, motivado, no solamente por los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, que no querían ver en territorio boliviano inversión china, ni la presencia rusa, ni la presencia de la India, ni la presencia de Irán. Fue un golpe de naturaleza geopolítica. ¿Saben por qué? Porque aquí en Bolivia los chinos y los rusos tenían una alianza estratégica con el gobierno nacional para sacar a Bolivia del ostracismo económico e impulsar el gran proyecto de industrialización. Estados Unidos le declaró la guerra, no solamente comercial, sino la guerra política a China, y China estaba acá en el centro de nuestras políticas de industrialización, y por eso la guerra de Estados Unidos contra Bolivia fue para echar a China, para echar a Rusia, cuando Rusia tenía acá proyectos de energía en el tema de gas,
estábamos desarrollando proyectos para el desarrollo de la industria de la urea y el amoníaco. Rusia tenía grandes programas de inversión para el descubrimiento de grandes pozos petroleros con Gazprom, compañeros. Y si Rusia hubiera invertido los $2.000 millones que se había comprometido, hoy día estaríamos descubriendo pozos petroleros de gran magnitud en Bolivia para reimpulsar la economía nacional. Lo mismo China. China, compañeros, acá estaba acompañando la transformación económica e industrial de nuestro país. Estábamos saliendo del siglo XIX para transitar al siglo XXI. En un solo tiempo, en 14 años, logramos la vertebración nacional, compañeros, con créditos chinos. Las carreteras, esta carretera del Alto a Oruro, la carretera de Riberalta a Cobija, las dobles vías, etcétera, etcétera, crédito chino. En un solo momento, con los créditos chinos, vertebración nacional, desarrollo de la industria petrolera, compañeros, desarrollo de otras industrias con inversión china. Con los chinos íbamos a construir el corredor bioceánico que unía el Pacífico con el Atlántico para unir a los países de América del Sur, para convertirnos nosotros en la mayor potencia comercial del siglo XXI, para unir las cuencas del Pacífico y del Atlántico. Bolivia se iba a convertir en el puente comercial más importante después del Canal de Panamá, y eso no lo toleraban los norteamericanos porque estaban perdiendo poder, prestigio, hegemonía en América Latina y en Bolivia. Esas son las razones del golpe, compañeros y no el fraude electoral, el autoritario de Evo Morales, la dictadura del MAS. Esos son discursos que solamente creen los ilusos. Acá, compañeros, en Bolivia, este ha sido un golpe cuya marca ha sido la geopolítica energética, la geopolítica industrial. Si no hubiera habido ese golpe, hoy día íbamos a continuar con el desarrollo del litio, íbamos a continuar con la industria del petróleo, de la urea y el amoníaco. Estamos perdiendo más de $1.500 millones porque la dictadura de Yanine Áñez destrozó los proyectos de la industrialización y ahora hemos retrocedido 10 años. Para terminar, no es que lo diga Juan Ramón Quintana, no es que yo estoy diciendo que este es el golpe de litio, compañeros, compañeras. Lo dicen investigadores británicos que han hecho investigación durante varios meses y han señalado de manera categórica que en este golpe se han involucrado no solamente la OEA, el Grupo de Lima, Estados Unidos, también Inglaterra. Aquí ha metido la mano el Reino Unido, aquí ha metido la mano la Unión Europea. ¿Por qué, compañeros? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la Unión Europea es el aliado estratégico de los Estados Unidos en esta disputa hegemónica contra China y contra Rusia. Y nosotros nos hemos convertido en el campo de batalla de esta disputa geopolítica, mis queridos compañeros. Este es el fondo del problema. Por lo tanto, cuando dicen que no hubo golpe de Estado, lo que quiere decir que no hubo Yanine Áñez con su tentación criminal a destruir la plataforma de la industrialización del Estado Nacional. Lo que quiere decir que no hubo masacres, no hubo muertos, no hubo heridos, no hubo compañeros perseguidos, no hubo corrupción espantosa en este país, en plena pandemia, robándonos los respiradores, queridos compañeros y compañeras. Mientras nosotros enterrábamos a nuestros muertos, este régimen cleptómano, apoyado por Carlos Mesa, Doria Medina, Luis Fernando Camacho, la Iglesia Católica, no dijeron una sola palabra sobre nuestros hermanos heridos, nuestros hermanos muertos, nuestros hermanos masacrados. Eso es complicidad golpista.
Y por eso hoy día, cuando escuchan del golpe, compañeros, se les crispa la conciencia culpable. Cuando escuchan del golpe, no quieren saber del golpe, porque son los primeros responsables en la masacre, en las masacres sangrientas contra nuestro pueblo, en la devastación de la administración pública, en el saqueo, en la entrega de nuestras empresas, en el desmantelamiento. Y tienen, como dicen nuestras compañeras, tienen que enfrentar al imperio de la ley. Esto no es venganza, que los hayan detenido, no es ningún acto de venganza. Todavía no sabemos cuál es el alcance de la destrucción de la economía nacional del año 2019 y 2020. Todavía no sabemos cuánta plata ha recibido Carlos Mesa, Doria Medina, Camacho, etcétera, etcétera, para el golpe. Esas son las marcas indelebles que los tienen que colocar, queridos compañeros, ante un juez y ante un fiscal, para que se haga justicia y para que no impere la impunidad. Y tenemos que juzgar al magro de la OEA y tenemos que seguir juzgando y haciendo investigaciones, compañeros, contra los responsables de la Unión Europea. Ahora, la delegación seguramente de la Unión Europea debe estar señalando que nosotros somos los que estamos echando sombras a la Unión Europea. Tenemos que dejarnos del romanticismo de que los europeos son democráticos, ayudan al mundo, etcétera, etcétera. Los europeos, la Unión Europea a través de la OTAN, son responsables de la guerra en Medio Oriente, de la invasión a Irán, a Afganistán, a Siria, a Libia. Los que han decidido las guerras junto a Estados Unidos tienen manchadas las manos de sangre. Y en el golpe de noviembre del 2019 tienen responsabilidades penales las autoridades de la Unión Europea que han socavado la autoridad del Tribunal Supremo Electoral aquí en Bolivia. Eso es lo que ha detonado, queridos compañeros, la gran crisis política, la masacre y la devastación en nuestro país. Ese es el golpe de Estado. Esa es la naturaleza del golpe de Estado. No es el detalle. Imagínense una presidenta golpista haciéndose colocar la banda presidencial por un soldado del ejército. La presidenta golpista declarándose, se autoproclama sin quórum en la Asamblea Legislativa Nacional. La presidenta golpista, queridos compañeros, se pasó por el pozo la Constitución Política del Estado. ¿Cuánto tenía de apoyo electoral la presidenta golpista? 40,000 votos. Entonces, creo que este es un momento importante para estudiar, para analizar, para pensar de qué manera se están produciendo los golpes de Estado, los nuevos golpes de Estado en el siglo XXI. Insisto, compañeros, tenemos que estar advertidos de los nuevos proyectos de los golpes de Estado. No crean que los golpes de Estado van a venir de los fusiles de las Fuerzas Armadas, de la punta de sus cañones, de sus tanques o de sus aviones. Esto lo hagan o pretendan hacerlo. No crean que nuevamente el golpe de Estado va a venir de la mano de una insubordinación policial. Es posible que lo hagan, es posible que se repita, hay que estar advertidos. Pero tenemos que estar mucho más advertidos de la necesidad de transformar a las instituciones golpistas, policía, Fuerzas Armadas, Poder Ejecutivo, y cuestionar el papel político de la Iglesia Católica, de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y por supuesto, nuestra tarea es seguir derrotando persistentemente a las fuerzas políticas de la derecha para que no se vuelvan a producir las masacres sangrientas, para que no vuelvan a usurpar el poder, para que no vengan a destrozar nuestros símbolos nacionales como la huipala, para que no vengan a humillar la pollera de nuestras compañeras mujeres. Este pueblo alteño está siendo ofendido sistemáticamente
a lo largo de los últimos 20 años, queridos compañeros. Este pueblo alteño está siendo humillado por estas fuerzas conservadoras de la derecha. El año 2003, masacre. El año 2019, masacre. Pareciera que a este pueblo rebelde se le está aplicando una política, queridos compañeros, de masacre, de destrucción de la unidad, de la identidad de este pueblo. Este es el pueblo rebelde, este es el pueblo democrático. Aquí está la fuerza que va a articular el proyecto nacional de la industrialización para el siglo XXI. Aquí está, compañeros, en este territorio está esa fuerza rebelde que le hacía falta a Bolivia para ser ella misma. Y de eso tienen que estar conscientes los del pueblo alteño. Queridos compañeros, no podemos ceder un tantito, como decía el Che. No podemos cederle al imperio un tantito. Este es un territorio rebelde, un territorio soberano, un territorio democrático, un territorio que permite que nuestros ancestros, que nuestra identidad, que nuestra fuerza, que nuestro ajayo, compañeros, tienda al pueblo boliviano. Esta tiene que seguir siendo la trinchera patriótica, nacional, para contener cualquier otro proyecto golpista de aquí en adelante. Y los jóvenes tienen que tomar más conciencia de su responsabilidad histórica aquí en el Alto. Vamos a depender de los jóvenes. El proceso de cambio que hoy día cumple 26 años. Felicidades al MAS, al instrumento por la soberanía de los... Felicidades al instrumento político. Felicidades al compañero Evo, que es el presidente del instrumento. Felicidades a los fascistas del pueblo alteño. Felicidades al pueblo alteño por haber derrotado en las urnas después de 11 meses algo que no hizo ningún pueblo en el mundo. Por haber derrotado a la dictadura más criminal, más cruenta y más ladrona del siglo XXI. ¡Felicidades, pueblo alteño! ¡Hayaya, pueblo alteño! ¡Hayaya el MAS! ¡Hayaya Evo! ¡Hayaya Bolivia! Gracias, compañeros. Esas fueron las palabras del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Fue ministro de Evo Morales. Calificó este sábado al expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al actual gobernador electo de Santa Cruz como un pinche empresario quebrado que salvó sus negocios tumbando al gobierno tras la renuncia de Evo Morales en 2019. ¿A quién se entregó el poder en 2019 en Bolivia?, preguntó Quintana, y él mismo respondió: a Luis Fernando Camacho, un pinche empresario quebrado, ladrón, que la única manera de salvar sus empresas era tumbando al gobierno, manifestó Juan Ramón Quintana en un encuentro con sectores sociales en el Alto. El hombre fuerte del entorno de Evo Morales afirmó que todos los golpes de Estado en Bolivia tienen la factura del imperio norteamericano y pidió que le corten la cabeza si ocurría lo contrario. Que me corten la cabeza si ocurre lo contrario, no hay ningún golpe en Bolivia que se haya llevado a cabo sin la venia de Washington, del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, del Pentágono o del Comando Sur, exclamó Juan Ramón Quintana. Hizo estas declaraciones en un encuentro con los movimientos sociales de la ciudad del Alto, llevado a cabo en el auditorio de la radio San Gabriel. Consideró que desde hace al menos 20 años en toda Latinoamérica se dieron al menos 8 golpes de Estado, todos ellos contra gobiernos progresistas, según el entender de Juan Ramón Quintana. Sostuvo durante su intervención
de poco más de una hora que la nueva estructura de hacer golpes incorpora a parlamentarios, empresarios, la Iglesia Católica, las organizaciones de Estados americanos, la Unión Europea y los Estados Unidos, entre otros. También dijo que el hecho y el caso de la denuncia del presunto hijo de Evo Morales con Gabriela Zapata también fue un golpe de Estado. Apuntó que bajo esa fórmula fueron destituidos presidentes como Hugo Chávez, Fernando Lugo, Dilma Rousseff y Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Juan Ramón Quintana? ¿Cuánto de verdad cargan todas estas palabras del exministro de Gobierno de Evo Morales? ¿Ustedes creen que el caso de Gabriela Zapata, que el propio Evo Morales terminó reconociendo la existencia del hijo, ahora Juan Ramón Quintana sostiene que también fue un golpe de Estado? ¿Qué opinan ustedes sobre lo que manifiesta Juan Ramón Quintana? Luis Fernando Camacho fue llamado pinche empresario por Juan Ramón Quintana y además lo llamó quebrado y ladrón, y dijo que fue la única manera de salvar sus empresas tumbando el gobierno de Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de estas controversiales declaraciones por parte del ex ministro de Gobierno de Evo Morales.